Buenos días, mis queridos hermanos. Espero en el Señor les esté bendiciendo generosamente. Quisiera darle gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad de reunirnos para alabar su nombre, glorificarle en este día especial que es el Día del Señor, y saludarles de una manera cariñosa, esperando, como les decía al principio, que todos se encuentren siendo bendecidos por el Señor. Quisiera invitarles a tener una lectura de la palabra de Dios en el Salmo 98. Vamos a leer algunos versículos, esperando al Señor pueda hablarnos por intermedio de su palabra. En el nombre del Señor, dice así: Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz en cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante de Jehová. El Señor nos bendiga, hermanos, y aceptemos esta invitación que nos hace su palabra a alabar al Señor con el corazón y adorarle porque Él se lo merece. Quisiera también invitarles a orar por esta palabra que hemos leído y también por el mensaje de las alabanzas que vamos a tener a continuación. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora queremos darle gracias y pedirle perdón por todos los pecados, Señor, y también, Padre Celestial, pedirle que nos bendiga, Señor, en este culto, bendiga su palabra, bendiga el sermón que nos va a traer nuestro pastor, y que sea como un bálsamo a nuestras vidas, Señor, que tú nos hables por intermedio de tu siervo para la edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre.
Amada iglesia, qué hermosa bendición tenemos hoy nuevamente en este día del Señor, poder estar reunidos en torno a la palabra del Señor. Y agradecemos a Dios todas sus muestras de favor, de misericordia, del cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Y esta gracia maravillosa la vemos también en el hecho que nos permite acercarnos a su palabra. Y hoy día ya quiero invitarles al final del capítulo que hemos venido recorriendo en esta semana, capítulo 14 del Evangelio de Juan, para que juntos leamos los últimos versículos y en esos versos podamos deleitarnos en las gloriosas promesas que el Señor tiene para su pueblo. Leemos juntos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 28 al 31, que dice: Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Le invito a que tomemos un tiempo para orar. Amado Señor, qué hermoso es estar ante tu palabra y recibir de ella consuelo, fortaleza y dirección. En esta mañana presentamos nuestros corazones ante ti, para pedir, mi Dios, de que tú guíes todo, que tú obres poderosamente en nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a disponer nuestras vidas delante de tu presencia. Que, Señor, los corazones sean consolados, las vidas sean fortalecidas a través de tu palabra. Guíanos en todo, Dios, y glorifícate, Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor, en medio de tu pueblo, y donde sea que llegue, mi Señor, esta transmisión, glorifícate, Señor, muestra tu poder, muestra tu gracia, muestra tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando ya al final de este capítulo, y estas palabras están entre las últimas que el Señor pronunció antes de morir. Por eso el Señor vuelve al tema inicial que provocó toda la aflicción en los corazones de los discípulos, la realidad inmediata de su partida al Padre. En estos últimos 3 años Jesús había suplido toda necesidad espiritual y material de los discípulos, y es por eso de que ellos han llegado a desarrollar un vínculo de amor tan intenso y estrecho con el Maestro. Hermanos, y por eso cuando ellos escuchan esta noticia no pueden evitar que sus corazones caigan en angustia. Pero el Señor quiere mostrarles el cuadro completo. No quiere que solamente vean el dolor del momento, sino que vean todo lo que significa su sacrificio y cómo ellos debiesen sobrellevar sus vidas en ese tiempo en que no van a estar cerca físicamente del Señor. La visión que el Señor tiene de la vida cristiana es muy clara y específica. ¿Cuáles deben ser los rasgos de la vida cristiana? Amor, paz, gozo y fe. Según lo que hemos venido viendo en este capítulo, cada uno de esos elementos, cada uno de esos frutos está presente en la vida de un hijo de Dios. Y Él quiere que nuestra vida experimente todas esas bendiciones, que cada día lo vivamos dentro de este marco que nos establece el amor, la paz, el gozo y la fe. Ahora es importante considerar que tanto el amor y la paz son provistas al creyente por una iniciativa divina. El Consolador hará que los discípulos amen al Señor, y además el Señor, según lo que leíamos en el verso 27, es quien da la paz, es el medio de reconciliación entre Dios y el hombre para que el hombre pueda ahora vivir en la paz de Dios. Y así, hermanos, eso sin duda son cosas que no pueden conseguirse ni por la mejor intención que el hombre pueda tener. Y en cuanto al gozo y la fe, sin duda son el resultado en la vida del hombre, en la vida en este mundo que el cristiano experimenta a causa de los 2 dones primeros recibidos. Cualquiera que reciba el amor de Dios, cualquiera que sea, hermanos, objeto de la paz del Señor, puede caminar por este mundo con gozo y con fe. Ahora, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de la fe salvífica, sino que ese aspecto de la fe que permanece en el creyente mientras él llega al cielo y que le permite confiar en el Señor y creer todo lo que Él ha dicho. Hermanos, y por lo tanto, son la respuesta de un creyente. Lo que Cristo logró con su obra redentora, lo que el Espíritu Santo entrega, son cosas que nunca fallarán, nunca fracasaron y nunca van a fracasar en la provisión de esas bendiciones. Y eso es una realidad concreta en el fondo del corazón del creyente, que está pasando el más profundo dolor, que está en medio de la angustia más profunda. Si usted conversa con él, hermanos, allí en su dolor, nunca va a dudar de su Señor, nunca va a negar el amor que ha recibido de Dios y cuánto él ama al Señor. Él está seguro en su salvación.
Pero sin duda, hermanos, habrá una tendencia natural en cada hombre y mujer a que en medio de la aflicción, aún después de ser salvados, experimenten flaquezas en su fe, debilitamiento en su gozo, que nuestro gozo no sea constante, y por eso el llamado permanente de las Escrituras a que seamos constantes, que seamos esforzados, que nos ejercitemos tanto en el gozo como en la fe. Y Jesús mostrará, hermanos, la raíz del por qué ocurre eso. Y sin duda, hermanos, el Señor le dice a sus discípulos acá que por qué ellos no tienen el gozo y la confianza en Él suficiente como para vivir con gozo en medio de estos momentos difíciles. Y es porque están centrados en ellos mismos, están centrados en las circunstancias del momento, más que en la voluntad de Dios y en el triunfo final de Cristo. Y qué glorioso es esto, que aquel que está a punto de enfrentar su hora más difícil, dolorosa y violenta, no deje de pensar en sus hijitos, no es indiferente a su tristeza y esté preocupado de que vivan su vida con gozo y fe. El Señor ha recordado constantemente que Él tendrá que ir, de que Él se va, pero aquí Él anuncia también de que Él volverá, y está diciendo a sus discípulos que la historia no termina con la muerte, que hay una victoria inclusive sobre el mayor enemigo del hombre, que por lo tanto hay una esperanza plena y completa a la cual ellos pueden aferrarse. Y por eso Él, en un tono muy paternal, lleno de amor, pero aún así reprendiéndolos, Él les pone la perspectiva correcta y les anima a sacar la mirada de sí mismos para ponerla en el plan de Dios y puedan tener el gozo y la fe que necesitan para vivir plenamente, aún en tiempos de aflicción. Jesús les recuerda que en sus palabras ha revelado más que solo enseñanzas morales. Él ha expuesto el plan perfecto de Dios para reconciliar al pecador con Dios. Hermanos, el pecador con el Dios santo y perfecto, y a través de Él y de su sacrificio redimir todas las cosas. Él ha comunicado con claridad la verdad a través de sus palabras. Él ha dicho que debe partir, además ha dicho que Él volverá. Verso 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. El Señor no ha ocultado eso en su comunicación, en su exposición. Él ha dicho claramente de que Él tiene que pasar por este momento para que pueda experimentar una glorificación mayor. El punto es, ¿cómo es posible que alguien que va a morir pueda regresar a sus amigos, parientes, y en este caso el Señor volver a sus discípulos, sabiendo todo, y esto es una verdad que no puede ser negada, que la muerte es irreductible, que la muerte es definitiva, sabiendo de que no hay nada más cierto que la muerte y nadie ha vuelto de allí para vivir para siempre. Nadie lo ha logrado. Por lo tanto, es razonable de que ellos estén afligidos, es razonable, pues desde una perspectiva de la historia humana, la muerte siempre ha sido el fin. Los proyectos se terminan, los sueños se acaban, la historia humana llega a su culminación, las alegrías, todo se termina con la muerte. Pero Jesús les reprocha de que ellos intenten conciliar la verdad de la vida y del mundo desde una perspectiva egoísta y circunstancial, pues eso limita el gozo. Si nosotros interpretamos la vida desde nuestra perspectiva, centrados solo en los beneficios que recibimos, solo en nuestra preocupación por tener una buena vida ahora y tener una interpretación de la verdad de acuerdo a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, siempre nuestro gozo será limitado. Y no nos dejará apreciar la otra gran verdad que Él les ha transmitido a los discípulos y que también nos transmite a nosotros, y es de que Él vuelve a vosotros. La falta de gozo no les deja apreciar lo glorioso que es esta frase, que en sí implica que la muerte no es el fin, que el Señor de alguna manera que no se entiende, que no se puede explicar, hermanos, habrá de vencer y volver de la muerte, y que estará con ellos de forma real, concreta y tangible, así como en ese momento estaba ocurriendo. Eso volverá a repetirse en algún momento. Y esa segunda parte es inmensamente grande como para terminar con toda tristeza que provoque la muerte. Pero no es así, porque los discípulos no han dejado de estar tristes durante toda esa noche en el aposento alto, y es porque el gozo de muchos de nosotros depende demasiado del amor que sentimos por nosotros mismos. Nuestro gozo depende del tener certeza, del tener provisiones, de tener salud, de tener compañía, de saber que somos apreciados, hermanos, de que recibimos amor, y todo eso nos limita, pero también demuestra de que no estamos amando a Jesús debidamente.
Porque el Señor continúa diciendo en el mismo verso 28, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Señor les dice, si me amaran debidamente, si me amaran como merezco ser amado, si tu gozo estuviese anclado en mí, en Cristo, en Jesús, y no en los beneficios temporales de estar con Él, sino en el conocimiento de su persona y de su rol dentro de la historia de la redención, de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos no estarían mirando la cruz desde una perspectiva humana, no estarían entendiendo la cruz como una derrota, sino que la verían desde el ángulo de Dios y la verían como una tremenda victoria. Hermanos, Jesús les dice de que ellos deben ver las cosas de una manera diferente, deben verlas según el ángulo de la voluntad de Dios y no de sus deseos. Consideren lo que significa la cruz para Jesús. Así, en vez de estar tristes, estarían regocijándose. Si los discípulos hubiesen progresado más en su amor por el Maestro, no hubieran llegado tan llenos de temor y angustia a un momento como este. Se hubieran regocijado en el hecho de que esta partida del Señor era después de todo para que Él volviera al Padre. Esta partida del Señor era después de todo el plan de Dios. El Señor iba camino al Padre y este camino era a través de la muerte. Ellos deseaban que el Señor evitase la muerte a toda costa para que siguiese con ellos, pero posteriormente lo comprenderían y se alegrarían por Él, ya que a través de su muerte el Señor conquistaría la victoria final sobre la misma muerte por medio de su resurrección, y esto era la voluntad del Padre. Jesús va a la muerte porque esa es la voluntad de Dios. Él dice con vehemencia, he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Las Escrituras son categóricas, hermanos, no nos equivoquemos, son categóricas en decir que el Hijo unigénito de Dios es totalmente, completamente igual al Padre en esencia. En Juan capítulo 5, verso 17 leemos, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego en Juan capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. La segunda persona de la Trinidad no es un Dios inferior, no es un Dios de segunda categoría, no es menos que Dios el Padre. El Señor se refiere en este versículo de esta manera porque está hablando de su rol dentro del pacto de redención. Está hablando como el mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y ha asumido una naturaleza humana y por lo tanto es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y mientras estuvo en la tierra en su misión redentora, Él se sujetó a la voluntad de su Padre y por ello Él estaba allí. Él se sujetó. Él dice que el Padre es mayor que Él porque Él está haciendo la voluntad del Padre y dispone su voluntad bajo la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Definitivamente nuestro Señor vivía solo para hacer la voluntad del Padre, y el Padre mostró su enorme amor por nosotros en que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Esta era la voluntad de Jesús, esta era la voluntad de Dios y Cristo vino a cumplir esa voluntad. Esto estaba escrito desde antes del principio de la historia, que el Cordero habría de ser inmolado. Entonces la muerte de Cristo debe ser vista desde la perspectiva de Dios. Al final eso no era una derrota, sino que un tremendo triunfo. A través de la cruz Jesús recorrió el camino a la gloria que tenía juntamente con el Padre antes que todas las cosas existiesen. Sin duda, hermanos, el Señor es el Verbo que se encarnó, hermano, y Él desde el principio ha estado lleno de gloria. Él ha tenido todos los atributos de Dios. Y hermanos, y esto que Él está haciendo aquí es justamente una plan perfecto en el cual Él tiene que venir y entregar su vida para que todos nosotros, los que venimos aquí delante de su presencia, tengamos la certeza de que la voluntad de Dios se ha cumplido, aún a pesar de la misma muerte. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces, si ellos vieran las cosas desde esa perspectiva, deberían gozarse en que Jesús fuera glorificado, en que Él recibiera un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué mayor gozo puede haber para el Hijo de Dios de que Cristo sea glorificado? ¿Qué mayor gozo puede haber para el hombre de Dios que está sufriendo que el saber de que en su aflicción Cristo está recibiendo gloria? Bendito sea el Señor, hermanos. El que ama debidamente a Jesús está centrado en la gloria de Cristo, está centrado en el poder y en la persona y en la majestad de su Salvador, más que en sus circunstancias, más que en su propio beneficio, porque qué mayor gloria, qué mayor bien hay para nosotros que Cristo se glorifique, qué mayor bendición hay para su pueblo de que Cristo sea exaltado, de que Cristo se muestre en su plenitud. Hermanos, el verdadero gozo del creyente está fundado no en que sus deseos se cumplan, sino que la voluntad de Dios se cumpla, en que la voluntad de Dios sea hecha, así como en los cielos, también en la tierra. El gozo del creyente es su Dios, es Cristo y no es su comodidad terrenal. Definitivamente el Señor no ocultó a sus discípulos el propósito de su venida en la tierra. El trabajo de ellos debía ser entender las verdades dentro del contexto de la voluntad de Dios. Ese es el marco dentro del cual tenemos que poner todas nuestras circunstancias para poder entenderlas con certeza. La voluntad de Dios. Pudiéramos desde nuestro ángulo de la historia criticar a los discípulos y decir, pero ¿cómo es posible que tengan tan poca fe? Pero recordemos de que hasta ese momento el Espíritu Santo aún no ha venido, y según el verso 25 de este mismo capítulo, Él habría de recordarles todas las cosas que el Señor les había dicho. En cierta forma, hermanos, nosotros admiramos a Pedro y a Juan, pero en este momento nosotros tenemos más ventajas que Pedro y Juan, porque ya está con nosotros el Consolador y podemos entender las cosas con mayor claridad que estos hombres la estaban entendiendo en este momento, y eso debiese ayudarnos a gozarnos en medio de las dificultades. Las experiencias de los discípulos eran sumar palabras e información y guardarlas en el corazón, pero en cierta manera tampoco ellos podían comprenderlas completamente. No podían entender todo lo que el Señor les decía. No alcanzaban a procesar toda la información que el Señor les estaba entregando. Pero el Señor les da un consuelo. La falta de entendimiento será momentánea. Jesús está repitiendo una y otra vez que está allí en Jerusalén para morir e ir al Padre. Y aunque estas palabras entristecían a muchos de sus discípulos, quería que les quedara muy bien grabadas en sus mentes y en sus corazones. Porque todas estas promesas tendrían sentido para ellos cuando el Señor se levantara desde la muerte, cuando Él resucitara y el Espíritu Santo viniese sobre ellos, comprenderían cabalmente cada palabra que el Señor les dijo. Lo cierto es que los discípulos fueron testigos de todo esto que ocurrió con nuestro Señor. Ellos vieron cómo las Escrituras se cumplieron en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esto los llenó de fe y los convirtió en testigos poderosos, dispuestos inclusive hasta morir sosteniendo la verdad. Aún en el tiempo, hermanos, en el tiempo no pueden borrar, aunque el tiempo pasa, hay testimonio de que ellos no van a poder borrar de sus memorias lo que recibieron en esta noche, lo que escucharon del Señor en este día, hermanos, porque el mismo apóstol Juan, luego ya de muchos años, casi ya a punto de partir, cuando es un anciano, escribe sus cartas a la iglesia y él afirmaba de que hablaba de aquello que él había presenciado, aquello que había oído, aquello que había visto, y lo afirmaba categóricamente, y él decía en 1 de Juan capítulo 1 del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. La fe es el resultado de la firmeza de la palabra del Señor en sus hijos.
Mantenerse firme en estas promesas hace que la confianza en el Señor no descanse solamente en las circunstancias o en nuestras frágiles emociones, hermanos, que son pasajeras, que son efímeras, que no tienen sustento, sino que las palabras de Cristo, que son eternas, que son vida y que son verdad. Ese es el verdadero sustento de la vida del creyente. Tu fe y mi fe no puede descansar en cómo resultan las cosas en la vida o cómo me siento yo en determinado día. La fe debe ser afirmada en las palabras eternas de Cristo. En la vida de cada hijo de Dios, sus palabras tienen mucho sentido, tienen mucha verdad, y llegará un momento en que lo que has oído de Cristo será lo único que te sostenga, será lo único que te afirme y será el bálsamo definitivo sobre el dolor de la herida que está en tu vida. Lo que Cristo ha dicho en un momento será tu máximo refugio y tu más grande bendición. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hermanos allí en su lecho de muerte se recuerdan de un texto bíblico y se lo recuerdan y lo recitan y en eso se goza? Hermanos, no es en vano estar frente a la palabra del Señor. Las palabras del Señor provocan esperanza. Y por eso el Señor dice en el verso 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. La fe despierta en el creyente. Esa fe que te permite sostenerte de Cristo se manifiesta en el creyente por causa de las palabras del Señor, por causa de las verdades del Señor. Y bendito sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si el cristianismo descansara sobre las enseñanzas de un maestro, de un muy buen maestro, pero un hombre al fin, o solo descansara en las virtudes de los que profesan la fe, el cristianismo no hubiese sobrevivido al primer siglo. La oposición, la violencia, las pestes, las hambrunas, las persecuciones hubieran puesto la lápida sobre el cristianismo. Pero esta fe no descansa en la fortaleza de los cristianos. La fe cristiana no descansa en lo impecable que es el cristiano, sino que descansa en la solidez de Cristo. Por eso es tan bueno que nuestros corazones estén llenos de amor, de paz, de gozo y de fe. Porque el cristianismo no se sostiene sobre los cristianos, el cristianismo se sostiene sobre Cristo. Y por eso permanecerá para siempre. Y aunque se levanten enemigos y se levanten oleadas de hombres que odian el Evangelio, nunca podrán derrotarlo. Los imperios pasan, el Cristo permanece. Los reinos se levantan y caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ejércitos se han levantado, pero la iglesia de Cristo vive, porque su Redentor vive. Leemos en los versos 30 al 31. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ellos han estado todo este tiempo en el aposento alto y después de la última cena han tenido todo este discurso que han oído. Ahora él se dirige hacia el jardín de Getsemaní, donde va a ser arrestado y va a ser llevado a la muerte. El Señor va a enfrentar su destino, pero notemos la certeza que tiene en sus palabras, hermanos, la seguridad que hay en su vida, la seguridad del Maestro tiene que ser algo que nos asombre. Primero hace entender a sus discípulos que ya está todo dicho, no hablaré mucho más con vosotros, toda la verdad que necesitan yo ya se las he comunicado, y ahora estas verdades serán perfeccionadas y aplicadas a sus corazones a través del Consolador que ha de venir. Y él va dispuesto a cumplir su misión y sabe con claridad en que en ese mismo momento, de forma paralela, los poderes de Satanás y del infierno se han puesto en acción para ir en contra de él. Hermanos, él está aquí consolando a los 11 y mientras está consolando a los 11, hermanos, hay una reunión en otro lugar de la ciudad donde está Judas con el Sanedrín, donde Satanás está movilizando a todos los poderes de ese tiempo para ir en contra del Señor. Hermanos, el príncipe de este mundo está activo, generando todo el mal que pueda generar. Y sin duda él participó activamente de todo el proceso que lleva a Cristo a la cruz. Sí, porque si nosotros leemos en Juan capítulo 13, verso 2, podemos entender y leer esta verdad que es asombrosa. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, como Satanás había asusado el corazón de Judas. Había allí actuado de una manera muy, pero muy concreta y tangible. Judas se dispuso a ir a entregar al Señor
a sus enemigos. Sin duda, en ese mismo momento hay un despliegue de maldad, hay un despliegue, hermanos, de odio en acción, pero a fin de cuentas ese poder, aunque es activo y es real y es concreto, está incapacitado hasta donde la voluntad de Dios se lo permite. Satanás nunca podrá ir más allá de donde Dios se lo autoriza, porque nosotros leemos acá en el verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, a través de Judas, a través del Sanedrín, a través de los romanos y a través de todos los enemigos del Señor, y él nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? El Señor dice de que Él no tiene nada en Él. El príncipe de este mundo no tiene ventaja alguna sobre Cristo que le permita acusarle, que le permita apuntarlo y que pueda doblegarle en su misión. Él no puede doblegar al Santo Hijo de Dios porque no hay ninguna brecha en la justicia de Cristo. No hay nada que pueda usarse para acusar al Señor. No hay forma, hermanos, de que Cristo no pueda cumplir su plan, no pueda morir por el pecador y a través de su muerte salvar a todos los que Dios quiso salvar. No hay forma que Satanás lo pueda evitar. Satanás no tiene nada en él. El príncipe de este mundo tendrá poder sobre el mundo, pero no tiene autoridad sobre Cristo. No tiene autoridad sobre tu Señor, no tiene autoridad sobre el Señor de la iglesia. No, hermanos, Él no puede anular los alcances de su sacrificio, ni siquiera puede evitar el sacrificio. El príncipe de este mundo no tiene posibilidad alguna contra Jesús. No hay forma de que este príncipe pueda evitar su destino. No tiene forma de escapar de la sentencia que pesa sobre él desde el principio de la historia. No hay forma de que él pueda evitar que la simiente de la mujer le propine el golpe mortal sobre la cabeza, aunque él usará todo el odio de los sacerdotes, de los fariseos, aunque él encontró habitación en el corazón de Judas y le incitó a la traición, aunque, hermanos, tiene preparado un ejército de hombres salvajes y rudos para torturar, para humillar, para azotar y clavar a Cristo en la cruz, con todo eso Satanás no logrará más que solo rasguñar el calcañar del Hijo del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene nada en él, porque no tiene forma de acusar, porque el Señor es impecable, porque su justicia es perfecta, el hombre sin pecado es indestructible y aún es más, irá al terreno de la muerte y la vencerá allí en su propio territorio. Y habrá testimonio para el mundo, dice el Señor. El mundo conocerá, el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago. Bendito sea el Señor. Habrá testimonio para el mundo y para los mismos enemigos del Señor que Jesús es todo lo que dijo que era. Hermanos, de que Él ama al Padre y está dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias. Nosotros pudiésemos sumarnos a las preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué Jesús fue traicionado? ¿Por qué Jesús fue arrestado? ¿Por qué Jesús fue torturado? ¿Por qué fue crucificado? Pareciera de que en cada una de esas acciones Satanás iba manejando los hilos y tenía el control de todas las cosas, pero no es así. Y el Señor lo dice claramente. ¿Quién es el que está a cargo de todo lo que está ocurriendo acá? Hermanos, dice acá, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Soy yo el que tiene el control. Aunque pareciera que soy la víctima, pero no. Soy yo quien tiene el control de todas las cosas porque amo al Padre y estoy obedeciendo al Padre. En ningún momento Cristo ha perdido el control de la situación. Nada se le ha escapado de las manos. Así tienen que ser las cosas y así están pasando porque Él está para hacer la voluntad del Padre, quien quiso sujetarle a la aflicción para que por su dolor, para que por su llaga nuestras heridas sean sanadas. Hermanos, para que nuestra deuda sea cancelada y nuestra vida esté segura aún en los caminos más estrechos del dolor. ¿Quién podrá derrotar a los que viven en la victoria de Cristo? Nuestra fe debe descansar en la verdad de que nuestro Señor es sólido, es una roca indestructible, nuestro Señor es soberano, Él es impecable, Él es irreprensible y es obediente hasta la muerte. Y cuando ama a los suyos, como dice al principio del discurso del Sermón del Monte, los ama hasta el fin. Bendito sea nuestro Señor. Los corazones afligidos pueden llorar. Sí, pueden llorar. Pueden dudar. Sin duda pueden dudar. Pueden decaer. Eso es algo innegable. Pero no podemos permanecer allí hasta siempre. No podemos quedar en la aflicción para siempre.
No podemos esperar la muerte con nuestro corazón derrotado, porque no hay razones para estar derrotados. Debemos recordar que el Señor promete que vendrá. Vendré a vosotros. Las promesas de Cristo deben tener el poder de sacarnos de la apostación. El Señor termina esta parte diciendo, levantaos, vamos de aquí. Es una orden tajante y directa. Había que ya salir del aposento alto y dirigirse a Getsemaní. Hermano, no puedes estar para siempre allí en la aflicción. No puedes estar para siempre contemplando tu tristeza. No puedes estar para siempre con tu cabeza caída, con tu frente ensombrecida y tus ojos llenos de tinieblas. No tienes por qué estar para siempre en esa condición. Debes continuar tu camino. No hay gozo más grande que saber que todo lo que está ocurriendo se cumple conforme al perfecto plan del Señor, de que hay una voluntad soberana que se está cumpliendo en cada detalle de tu vida. No hay meta mayor en la vida del creyente que la gloria de Cristo, que el sufrimiento y la angustia, hermanos, no significan de que Dios no tenga el control. Significa de que son necesarios. Son necesarios porque Dios así lo dispuso. Sin duda el camino de la aflicción a veces es infranqueable, no hay cómo evitarlo, pero si la voluntad de Dios ha determinado de que las cosas sean de esa manera, podemos sobrellevar las aflicciones con la mirada puesta en el plan mayor que existe en el Señor. Saquemos la mirada de nosotros mismos. Dejemos de estarnos siempre contemplando la realidad, interpretándola en base a nosotros y comencemos a mirar a Cristo, comencemos a mirar sus promesas, comencemos a mirar sus palabras para poder entender lo que está ocurriendo. Y pongamos nuestra mirada allá donde Cristo la dirigía a una hora de morir. Hermanos, Él nos sacaba su mirada de la voluntad del Padre. Y en la obediencia que le corresponde, hermanos, Él va hasta el fin. Así también, hermanos, vislumbremos el final de la historia, que el Señor acá nos deja entrever en medio de estas palabras de consuelo. El Señor nos dice, el consuelo mayor proviene, no de que las cosas van a mejorar aquí en la tierra, sino en el hecho de que yo vengo, de que yo vuelvo. Porque si yo vuelvo significa que fui a la muerte y la vencí. De que yo vengo significa de que todos los planes se van a cumplir, de que la maldad completamente será derrotada y que habrá un día de un consuelo perfecto, grande y completo para cada uno de los suyos. Hermanos, el Señor nos está diciendo aquí cuál es el final de la historia. El Señor está diciéndonos de que se despide, pero esa despedida incluye un volveré, un vuelvo a vosotros. Y el día en que Él vuelva, el día en que Él regrese, en el día en que suene la trompeta y los cielos se abran, en ese día, hermanos, Él vendrá por su pueblo, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, dice el Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Hermanos, así termina la historia. Así termina la historia, en una victoria total, una victoria completa. Hermanos, todos estos años, cada página de la Biblia es para llevarnos desde el punto de partida al punto final de una historia de victoria. Esto es suficiente para responder con gozo y fe al amor y paz que hemos recibido de Cristo. Cristo ha vencido, Cristo ha ganado. No interpretes lo que te está pasando según tus circunstancias. Mira tu dolor desde el ángulo de Dios. Haz como Cristo y mira la cruz desde el ángulo de la eternidad. Mira las tristezas desde el ángulo de la victoria de Cristo. Y entonces entenderás muchas cosas y descansarás. Y las cosas que no logres entender, sabrás que hay un día en que mientras te estén enjugando tus lágrimas, mientras estén allí consolando tu corazón, mientras estés allí cara a cara con aquel que te amó más allá de toda medida, quizás te diga también, hijo, todo esto que pasaste tenía una razón. Pero una cosa es cierta, hay un día que viene donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, ni clamor, ni duelo, ni tristeza, ni separación. Porque todas esas cosas pasaron. Y un cielo nuevo y una tierra nueva vienen. Cristo es el Rey vencedor. Consuela tu corazón afligido con las palabras de tu Señor. Oremos. Amado Dios,
Cuán grande es tu nombre, cuán maravilloso eres tú. Qué glorioso es ir ante tu palabra y ver, Señor, de que tienes el control sobre todo. Que los enemigos están todos derrotados. Que corremos en una carrera que ya está ganada, mi Señor. Que estamos en una historia que tiene un final feliz y más que feliz, bienaventurado. Mi Señor, y tú has considerado nuestras vidas en este plan. Nos has llamado, y aunque hoy no entendamos muchas cosas, y aunque, Señor, veamos con incertidumbre el futuro de tu iglesia, y aunque quizás veamos con tristeza, Señor, cosas que pudiesen venir o que ya están viniendo, Señor, qué consuelo más grande nos queda el saber de que tú has vencido, de que tú eres nuestra causa de gozo, que tú eres nuestra causa de fe, que eres el fundamento de nuestra fe, y que además, Señor, pronto volverás, que pronto regresarás. Y el día en que vengas, Señor, te estaremos esperando, estaremos anhelando, estaremos con nuestra mirada hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro, de donde vendrá un día nuestra completa redención. Te amamos a ti, Jesús. Ayúdanos a descansar completamente en ti, y en estos tiempos de tristeza, en los tiempos de aflicción que cada uno de tus hijos quizá pueda estar viviendo, Señor, puedan encontrar consuelo en lo que tú has dicho. Gracias te damos, mi Dios, por todo, y bendice a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, el perfecto Rey y Señor. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz bendiga la vida de cada uno de ustedes. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan
pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo.